Hola, muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al martes 6 de diciembre del año 2022. Es nuestro deseo y oración siempre que estas palabras de nuestros devocionales sean de bendición y provecho para sus vidas día a día. Hoy nos toca, de acuerdo a nuestro libro devocional Tiempo con Dios, el Salmo 40, versículos 1 al 10. Este salmo trae más soluciones a los temores a la muerte que se expresaron en el Salmo 39, pero va más allá de los pensamientos de David al enfrentar la muerte, como nos daremos cuenta. Los versículos 6 al 8 se citan en el Nuevo Testamento como una expresión de la sumisión voluntaria de Cristo a la muerte cuando vino a esta tierra para ser nuestro Salvador. Es su salmo mesiánico entonces. Dice el versículo 6, versículo 8, que es la cita, estos versículos son citados en el Nuevo Testamento. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. En los primeros 5 versículos de este salmo, el salmista, el dulce cantor de Israel, el rey David, expresa gratitud por haber sido liberado de la muerte. Estas palabras obviamente podrían ser una oración significativa en cualquiera de las muchas crisis nuestras, como en las crisis que David enfrentó cuando Dios le libró de la muerte, especialmente cuando era perseguido por Saúl y posteriormente en todas las guerras en contra de los enemigos de Israel. Dios lo libró de la muerte física. También podría ser una bella oración para cualquier cristiano que ha experimentado liberación de la muerte después de un grave accidente o una grave enfermedad. Dice el versículo 1. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Debido a esta liberación de la muerte, David dice en el versículo 3, puse en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios en gratitud. Este testimonio de liberación y la exclamación de agradecimiento de David ocasionó una respuesta de temor y confianza en muchos, versículo 3. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Por eso nos aconseja David a todos en esta manera en los versículos 4 y 5. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, sería más de lo que puedo contar. David da testimonio amplio aquí de las muchas veces que ha visto a Dios actuar en su vida y en la vida de su pueblo, en una manera maravillosa. Es un ejemplo que todos, creo, debemos de imitar. Dar testimonio continuamente ante los demás de las maravillas de Dios y sus misericordias, que son nuevas cada mañana, especialmente en esta temporada de Navidad, en donde celebramos el nacimiento del Salvador. David expresa que a Dios le agrada mucho más nuestro corazón, nuestra fe, nuestra obediencia, que cualquier otra cosa que podamos ofrecerle. Dice el versículo 6, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado.
Por eso dije, aquí me tienes como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Dios realmente había demandado sacrificios de sangre en el Antiguo Testamento por el pecado en la ley ceremonial, pero nunca pretendió que estos sacrificios fueran un sustituto para la obediencia, como en el caso que Saúl, que intentó hacerlo en 1 Samuel, el capítulo 15. Eran una sombra, dice Hebreo, del sacrificio perfecto que vendría de nuestro Señor Jesucristo. Los sacrificios no se debían usar como una forma de lograr el favor de Dios, ni para pagar los pecados como hizo el pueblo de Israel. Los creyentes del Antiguo Testamento se beneficiaron de los sacrificios solo mediante la fe que tenían en el Salvador. ¿A quién señalaban esos sacrificios? Los sacrificios de animales solo cubrían, no quitaban el pecado. Solo Cristo, el Cordero de Dios, puede ofrecer el verdadero pago por el pecado. Esa era toda la razón que había tras los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento, en la ley ceremonial de Moisés. Lean ustedes después con cuidado Hebreos 10, 1 al 10, que explica esto ampliamente, y en donde hallarán una reafirmación de esta verdad en el Nuevo Testamento. En Hebreos 10, particularmente versículos 5 al 7, se citan los versículos 6 al 8 de Salmo 40, y dice ahí, un cuerpo que me preparaste. Estas palabras señalan antes que nada el acto de la encarnación por la que Jesús recibió una verdadera naturaleza humana que incluyó un verdadero cuerpo humano, que es lo que celebramos en la Navidad a brevedad. Cuando se toman estas palabras junto con los siguientes versículos, también indican el propósito por el que Jesús recibió un cuerpo humano, el obediente cumplimiento de Jesús que hizo posible que muriera como nuestro Salvador del pecado. Se humilló a sí mismo, y dice Filipenses 2, y fue obediente hasta la cruz. El punto principal de esta profecía es la obediencia voluntaria de Cristo, que lo llevó a sacrificar su cuerpo en la cruz como el pago por nuestros pecados. Aunque muchos de los pensamientos de este salmo se podrían obviamente acomodar a David, su autor, solo Cristo recibió un cuerpo para sacrificarlo en una manera perfecta y permanente por el pecado, una sola vez. Solo de Cristo se predijo en los manuscritos de las Sagradas Escrituras que Él sería el Salvador que habría de venir, el Mesías prometido y esperado. Solo Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solo Cristo oró en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas son las bases principales de este versículo que solo Cristo pudo cumplir. Por eso clasificamos el Salmo 40 como uno de los salmos mesiánicos más importantes. En los versículos 9 al 10, que termina nuestro texto para hoy, el salmista, no el salmo, pero sí nuestro texto, el salmista, terminaremos este salmo mañana, el salmista David hace una declaración de propósito y dice en el versículo 9, en medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios, no me he quedado callado. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Más bien lo publico. Como los versículos iniciales de este salmo, estas palabras son una oración apropiada, una declaración de propósito apropiada para todo hijo de Dios. Podemos decir estas palabras en oración solamente por la obra salvadora de Cristo, obviamente. Pero Cristo, el Salvador resucitado y ascendido a la diestra del Padre, cumplió esto cuando envió el Evangelio a través de sus discípulos para ser predicado por todo el mundo, de forma que nosotros también pudiéramos
escucharlo y recibirlo y creerlo. Ahora nos toca a nosotros, los que lo escuchamos, recibimos y lo creímos, ahora nos toca a nosotros revelar a otros el amor y la verdad de Dios que Él nos ha revelado a nosotros. En esta Navidad no nos olvidemos de hacerlo, por favor, para dar la gloria a Dios y para proclamar la razón de la Navidad. No solo vino para nacer, vino para cumplir un propósito, vino para cumplir una misión. Y esa misión era la salvación del mundo a través de la cruz del Calvario. Padre, te damos gracias el día de hoy por Jesús, quien por el gozo puesto delante de él menospreció la cruz, el oprobio de la cruz, pero por el gozo puesto delante de él no se bajó de ese madero, pudiendo haberlo hecho. Dejó ser clavado en la cruz y muerto en la cruz, por el gran amor a nosotros en cumplimiento de la voluntad del Padre. A ti sea la gloria el día de hoy y que eso sea proclamado por y en nuestras vidas, por Cristo Jesús. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 7 de diciembre a las 19 horas con 30 minutos. También ya es un servicio presencial, sin necesidad de registro. Habrá cuidados de niños de 5 a 11 años de edad. Seguimos adelante con una serie biográfica especial de Navidad llamada Testigos de la Navidad. Y vamos a celebrar mañana, 7 de diciembre, en forma presencial, y también prepárense para hacerlo con nosotros en forma virtual en sus casas si no van a acompañarnos, la celebración de la Mesa del Señor. Gracias por acompañarnos en este breve devocional. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Los esperamos. Cuídense mucho en estos días, que Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día. Nos vemos.